Gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y llegamos a nuestra audiencia preliminar. Como les habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Orlando Matos Tellería, quien estará hablando con nosotros sobre la osteoartritis de rodilla. Él es ortopeda y traumatólogo. Bienvenido, doctor, a este Tribunal de la Tarde. Gracias, un placer inmenso estar compartiendo con ustedes. Bueno, mucho trabajo tiene aquí en la República Dominicana, porque Bueno, con todos estos accidentes de tránsito, el doctor tiene que estar millonario. Todavía. Doctor, háblanos un poquito de esta patología. ¿En qué consiste y cuál es el debido tratamiento? Mira, la osteoartritis de rodilla no es más que un defecto que se produce a nivel de las articulaciones. Es importante que la población entienda que los huesos, donde terminan y donde inician, tienen un cartílago de revestimiento. Es como una capa que lo protege. Con ese cartílago, el paciente puede saltar, puede caminar, puede subir o bajar escaleras, y es lo que permite que no haya una fricción directa de hueso con hueso. Para que entiendan todavía mejor, es como un vehículo sin aceite. Cuando ese cartílago se desgasta, empieza entonces a producirse una fricción directa de hueso con hueso. Esa fricción directa de hueso con hueso lo que va haciendo es que se pierda lo que se llama la viscosidad y la elasticidad, que son dos características importantes que tiene el cartílago. En esta imagen muy interesante que observamos, vemos el hueso, la parte distal del fémur y de la tibia, y vemos estructuras importantes que son estructuras como los ligamentos. Pero también la parte que lo recubre, la parte externa, eso blanco que se ve, es lo que se llama el cartílago articular. Cuando ese cartílago empieza a desgastarse, es lo que se conoce entonces como una artrosis. En el caso de la osteoartritis no es más que la enfermedad degenerativa que afecta el sistema mioarticular. ¿Qué es eso? Es sencillo, cuando ese cartílago se desgasta, se rompe y se van produciendo fricciones. En el caso de, por ejemplo, para ponerte un caso sencillo, un obrero que trabaja en la construcción tiene que estar agachándose, o un muchacho que practica deporte, por ejemplo, un tercera base, que tiene que estar siempre... O un catcher. O un catcher que tiene que estar siempre en una posición recibiendo la bola. ¿Qué pasa? La rodilla va sufriendo lo que se llaman microtraumas, que el paciente no se da cuenta porque pasan desapercibidos. Son pequeñas fracturas que se van produciendo en ese cartílago y eso va produciendo entonces una grieta, va produciendo una fricción. Es como si en la calle se produce un hoyo y cada vez que llueve se va agrietando y se va deteriorando. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que al desgastarse ese cartílago se va a producir entonces una fricción del hueso de arriba con el hueso de abajo. ¿Qué pasa? Que la articulación, en el caso de la rodilla, tiene en su interior un líquido, que es lo que la gente normalmente le dice la famosa babilla. Eso es el líquido sinovial. Ese líquido sinovial Doctor, tiene una función importante. Un segundito para que nos siga, continúe explicando esa parte tan interesante. Pero vamos, habló del líquido, vamos a brindarle un café Santo Domingo, que es el mejor café del mundo. Gracias a recibir a Carla. ¿Qué le pasaría a Carla que no estaba por aquí? Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Interesante, ¿verdad? Para seguir Café Santo Domingo. Claro que sí, sobre esta condición. Bueno, muchas gracias. salud, Gracias, doctor. Salud. Salud. Doctor, entonces continuamos definía entonces sobre con la babilla, el Sí. líquido. ¿Qué es lo que provoca? Rico. Ese líquido sinovial, que es lo que las personas normalmente le conocen como la famosa babilla, tiene una función importante y es de mantener la articulación lubricada, de que ese hueso no choque con el hueso, con el otro hueso. Entonces, cuando hay una osteoartritis, cuando se producen esas grietas, ese líquido se va tornando más grueso, se va dañando ese líquido. Y por eso es que los pacientes acuden a la consulta y dicen, doctor, yo tengo dolor en la rodilla, pero cuando yo muevo la rodilla, cuando la extiendo hacia adelante, tengo un sonido como si usted agarrara una hoja seca y la apretara. Ese sonido, ese chasquido que siente el paciente es por la fricción del deterioro que se está produciendo a nivel del cartílago. Doctor, en el caso, usted ya nos explicaba, un caso donde se puede presentar esto, que son los atletas, en el caso de los receptores, que tienen que estar frecuentemente de rodillas, pero también me imagino que esto ocurre con el paso de los años, Claro con que la sí. edad. Claro ¿Dónde es más frecuentemente ver esta enfermedad? ¿Y qué puede hacerse si se puede evitar? O simplemente cuando una gente, porque la gente dice popularmente, esos huesos son viejos, ya eso no es pata. Mira. Entonces,
¿Qué pasa con eso? Es una interesante pregunta porque anteriormente, cuando yo estudiaba medicina, por decirlo así, no hace tanto, pero se decía que el que tenía artritis ya estaba englobado como un viejo. La artritis es viejo. Y hoy en día el paciente que tiene una osteoartritis ha cambiado sustancialmente a nivel mundial. Hoy en día se sabe que hay factores predisponentes que van a decir qué paciente puede desarrollar o no la entidad. Hay factores de riesgo, entre ellos tenemos la edad. Un paciente por encima de 65 años es más susceptible que un paciente de menor edad. El sexo, en el sexo femenino es mucho más frecuente. La mujer, a medida que disminuyen los estrógenos hormonales, es más susceptible de desarrollar esta entidad. Hay otros factores como por ejemplo los traumas, las fracturas, las lesiones de los ligamentos. ¿Y el sobrepeso no podría incidir? Ahí vengo. Que hoy en día ya no es la edad, sino el sobrepeso. Con el advenimiento de las famosas comidas chatarra, es decir, los muchachos de hoy en día no practican prácticamente deportes, viven jugando PlayStation o con un celular. Entonces ya no vemos como cuando nosotros éramos jóvenes, jugamos sabíamos la placa, el matao. Sí. Siempre teníamos actividades que hacer. Los muchachos hoy en día viven en hacinamiento total. Pero entonces les encantan las comidas chatarras. Entonces hay una marcada incidencia a la obesidad. Entonces hoy en día la obesidad es el primer factor predisponente para desarrollar esta entidad. Fíjate que a nivel mundial se estima que el 50% de la población que pasa por encima de los 65 años tiene una variedad de artritis. Hoy en día existen más de 100 tipos de artritis, pero la osteoartritis es la variedad más frecuente. En España, por ejemplo, se estima que aproximadamente personas que pasan por encima de 50 años, estamos hablando de que el 35 al 40% de la población está confinada a una osteoartritis de rodilla. Y esto es muy alarmante y en nuestro país también hay una alta incidencia de pacientes que tienen osteoartritis de rodilla. Y digo alarmante porque estos pacientes, si no se tratan, son pacientes que van a llevar a un reemplazo articular, es decir, a ponerle una prótesis en la articulación de la rodilla o la articulación de la cadera. Es una entidad que es muy incapacitante y muy limitante, porque al momento que el paciente empieza a deteriorarse ese cartílago, empieza entonces a producirse aumento de líquido dentro de la articulación de la rodilla y entonces la rodilla se le va a poner caliente, se le va a hinchar, ese paciente va a llegar con esa rodilla entumecida, roja y dice, doctor, yo no puedo hacer actividades que normalmente hacía. Eso es solamente, estamos hablando del caso de la rodilla, porque la artritis te puede dar en la columna, te puede dar en la cadera, en las articulaciones de los dedos, en los tobillos, en todas las articulaciones. Por eso te decía que hay más de 100 variedades de artritis. ¿Y el clima afecta? El clima indudablemente que es un factor predisponente, el frío sobre todo, porque cuando baja lo que es la presión barométrica, indudablemente que el cartílago tiende a hincharse y por ende es que produce dolor. Por eso es que el paciente, prevenimos? Bueno, hay varias formas de prevenirlo. Número uno, dijimos que uno de los principales factores de riesgo es la obesidad. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es tratar de mantener una dieta equilibrada o una dieta balanceada. O sea, el paciente debe tratar de comer lo más sano posible, ingerir frutas, ingerir verduras y tratar de eliminar las famosas comidas chatarras. El consumo del tabaco tiene una alta incidencia también de daño condral, por ende el cigarrillo. Se ha visto que en pacientes fumadores es 3 veces más frecuente la producción de osteoartritis en un paciente que no fume. También pacientes, por ejemplo, que realizan actividades pesadas, por ejemplo, que viven mucho tiempo de rodilla. Entonces, si usted es un trabajador, por ejemplo, de la construcción o que usted, por ejemplo, pone baldosas, o sea, pisos, entonces usted tiene que mantener esa rodilla protegida con unos protectores especiales. Son de las principales modalidades que se utilizan. En el caso de la mujer, ya que tiene factores predisponentes como disminución de los estrógenos, es importante que acude al especialista y darle un tratamiento antiestrógeno para tratar esta entidad. Precisamente vamos a ir a los tipos de tratamientos para tratar esta condición, ya, ¿verdad? Antes del extremo, que sería ya el cambio de una prótesis. Hay una gama amplia de variedad. Anteriormente se pensaba que la artritis solamente estaba producida por factores mecánicos. ¿Cuáles son los factores mecánicos? Las fracturas, el menisco, que es un cojín que tenemos cuando el paciente tiene una ruptura de ese cojín, de ese menisco, o cuando se hace una cirugía que se llama menisectomía, o cuando se rompe un ligamento, o cuando un paciente tiene un accidente de tránsito que se rompe la tibia, se rompe el fémur y hay un hundimiento del platillo tibial, entonces ese paciente es muy susceptible en un futuro a un reemplazo articular.
Pero hoy en día se sabe que hay factores genéticos que están íntimamente relacionados a la producción de esta entidad. Es decir, hay pacientes que nacen ya con una predisposición en un futuro a que se le vaya a colocar una prótesis. Entonces, esos pacientes, ¿qué deben de hacer? Deben de, como dijimos, es un complemento. Hoy en día hay algunos análisis que se hacen, una prueba en saliva que se llama ADN en saliva, donde se determina si ese paciente en un futuro puede desarrollar esta entidad. Y entonces, entrando a la parte del tratamiento, el tratamiento tiene diferentes modalidades. Viene lo que es la parte clínica, la parte farmacológica y la parte quirúrgica. Dentro de la parte no farmacológica, entonces tenemos la terapia física. Por ende, es importante que el paciente haga actividades físicas, que camine, por ejemplo, caminar 15 o 25 o media hora al día, eso es favorable. Correr, por ejemplo, ejercicios aeróbicos. Lo que no recomendamos son los ejercicios de impacto. Hoy en día nosotros vemos el famoso CrossFit, el famoso Metabolic Training. Y la modalidad que existe en el día de hoy, porque hay mucha gente que de diferentes estratos sociales, sin importar la edad, bueno, se mantienen haciendo ejercicio, van a los gimnasios, pero la modalidad de usted hacerse un surfing o grabarse, ¿verdad? Levantando una cantidad de peso que quizás es por encima de lo que usted necesita. ¿Hasta qué punto esto afecta este tipo de... Eso está contraindicado. Se sobreentiende que si usted tiene un peso por encima de 3 veces de su peso corporal, entonces la rodilla va a soportar ese peso. Porque toda la carga se transmite longitudinalmente a través de las rodillas. O sea, si usted levanta, por ejemplo, 25 libras y no está condicionado para hacerlo, esas libras se van a duplicar a nivel de la articulación de la rodilla y ese sobrepeso va a producir un daño contral importante. Entonces, por ende es importante que cuando nosotros nos inscribamos en los famosos gimnasios, muchas veces vemos a las muchachas o vemos a los muchachos que están haciendo los famosos CrossFit, los Metabolic Training, esos ejercicios de impacto y queremos hacerlo. Entonces, lo que se recomienda es que el instructor le diga a usted lo que debe de hacer. Ese paciente debe de ir a un examen físico y clínico antes de realizar cualquier actividad, no iniciar. De hecho, se ha visto pacientes que nunca han participado en un maratón y de buenas a primeras su compañero, su vecino está en un maratón o montando bicicleta y hacen esas actividades y el paciente llega el otro día con la rodilla prácticamente con un desgaste importante o con una tendinitis, de la famosa tendinitis de pata de ganso, por el daño contral que se produce, porque no está acondicionado el cuerpo para realizar estas actividades. Así mismo, finalmente, doctor, cuando el paciente está es sometido ya a un cambio de prótesis, ¿cómo es el proceso de recuperación? Y si puede hacer su vida normal. Sí. El paciente con un reemplazo articular, lo más importante es mejorar el dolor. Por eso es importante que el paciente sea evaluado minuciosamente y pasar antes por lo que es la etapa clínica, los famosos medicamentos condroprotectores, como son la glucosamina, el condroitin sulfato. Hoy en día hay medicamentos como inyecciones de esteroides y también se utiliza el famoso ácido hialurónico, que son inyecciones que sustituyen el famoso líquido sinovial y se inyectan intraarticularmente. Y también se utiliza el famoso plasma rico en plaquetas, que es sacar sangre al paciente, esa sangre va a una máquina, a una centrífuga especial, y entonces se liberan. No es que tiene células madre, ojo con eso, sino que se escapan algunas células madre y se inyecta directamente. Hoy en día en Estados Unidos todo está dirigido hacia lo que es la ingeniería genética molecular, tratando la parte genética, y lo que se han diseñado son neuromoduladores y algunas sustancias que se inyectan directamente en la articulación. Es como si tuviera un cemento. Ese defecto se inyecta y eso hace una película y mejora, porque hay pacientes que lo que tienen un pequeño defecto, al inyectar esa inyección, se forma esa película ahí y mejora sustancialmente. Ya el paciente que tiene una prótesis, entonces, el paciente puede llevar su vida normal. Lo más importante es que luego de colocarle la prótesis, no aumentar de peso. Porque tenemos el problema que si aumenta de peso, corre el riesgo de que la prótesis salga de su sitio. Y tomando en cuenta en el país en que vivimos, doctor, ¿verdad? Una sociedad que no tiene un poder adquisitivo y muchas veces puede tener este tipo de condición, ¿eso los seguros permiten este tipo de procedimiento o está fuera? Mira, es una interesantísima pregunta, porque una prótesis de rodilla anda por encima de los 100,000 pesos. Fíjate el costo que tiene. Esos son si los honorarios médicos, si los gastos de clínica y si lo que implica el postquirúrgico, que es muy costoso por la terapia física que conlleva el paciente. Hoy en día, nosotros como sociedad de ortopedia hemos tenido muchos problemas con las famosas ARS. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de implantes. Hay implantes buenos
y hay los famosos implantes Carabelita, que fue motivo de una discusión en la prensa, donde hay compañías que traen prótesis de muy mala calidad, que nosotros sabemos que son prótesis que no son aprobadas. ¿Cómo Salud Pública permite eso? Bueno, lo que pasa es que son situaciones que escapan de nuestra mano. Pero lo importante es que son prótesis que no son aprobadas ni por la FDA ni por la Unión Europea y están en el mercado. Entran aquí Entonces, y le cobran impuestos. una prótesis que vale 150,000 pesos, 120,000 pesos y tú consigues una en 40,000 pesos, ¿qué va a hacer la compañía aseguradora? Evidentemente que cuando usted le dice, mira, yo quiero este tipo de implante, y tú siempre demandas 3 cotizaciones diferentes para que ellos vean que nosotros no tenemos ninguna preferencia con ninguna casa. Pero siempre tratamos de elegir las prótesis que tienen una buena resolución o calidad. ¿Qué pasa? Que la aseguradora te envía y te dice, no, esta es la que va. Una prótesis de 35 o 40,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Que ese paciente, cuando inicia a apoyar, la prótesis se va a dañar, se va a romper. Y entonces, ya no hay paciente, ya hay cliente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que ese paciente tiene que ser sometido a una segunda intervención y esto conlleva el riesgo de una infección en el paciente. Es un paciente para el médico, pero es un cliente para la aseguradora. Pero lo malo del caso es que el paciente siempre va a decir, el doctor fue que me operó. Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de ponerlo mejor al paciente. Bueno, excelente. Muy buena participación. Muy buena participación. Este hombre es un experto. Profesional para la teleaudiencia que nos sigue en sus contactos. Claro, estamos en el Centro Médico Escaño con los teléfonos 809-330-5828 y en el Centro Médico Monumental en Bellavista. Estamos a su disposición. Bueno, a ustedes vamos a hacer un contacto de publicidad. Al regreso, hablar de... Ya tenemos a nuestro invitado por acá. ¿Verdad? Fuerte. Señor, atentos. Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político, precandidato presidencial por el PLD, ya está en nuestros estudios. Al regreso conversamos con él.